Sacó del barro a una mujer y a su bebé. 3 días después, el pueblo lo obligó a casarse con ella. Pero esta historia no comienza de la manera que piensas. Estamos a solo unos pasos de alcanzar nuestros primeros 1000 suscriptores, nuestra familia en crecimiento. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias a todos los que nos han traído hasta aquí. Con tu apoyo, nos hacemos más fuertes con cada historia. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto. A medida que el sol se ponía, pintando la tierra en tonos dorados oxidados, el viento comenzó a llevar susurros desde más allá de las colinas lejanas. Había algo en el aire esa noche, invisible pero sentido, como un hormigueo subiendo por la nuca. Cuando Tomás aflojó las riendas de su caballo con los músculos doloridos por el agotamiento, ya había estado solo durante 3 días. A lo largo del sendero de caza que se extendía desde los senderos de montaña hasta el pantano, el tiempo pasaba solo por la longitud cambiante de las sombras. Las pieles de los animales que había cazado pesaban detrás de su silla de montar, presionando cada vez más su espalda a cada paso. Pero nada de eso lo detendría. La soledad era un huésped familiar para él, silenciosa, implacable, pero honesta. Con un profundo suspiro, guió a su caballo hacia una cresta inclinada. Cuando sus ojos captaron algo entre los arbustos secos que tenía delante, al principio pensó que era solo un truco de la luz. Pero entonces lo escuchó, solo una vez, ni el grito de un animal, ni el susurro de las hojas al viento. Era corto, profundo y amortiguado. Ni un grito, ni una palabra tampoco. Más como, más, como, más, más. El sonido de la rendición. Sus instintos entraron en acción de inmediato. Desmontó en silencio, caminando con cuidado. La tierra agrietada descendía hacia el lecho seco de un río. A medida que se acercaba, la escena se grabó en su mente como una cicatriz. Al borde del pantano, una mujer estaba hundida hasta la cintura en el barro. Su cuerpo estaba casi completamente enterrado. Los brazos temblaban mientras sostenía una pequeña figura contra su pecho. La cara del bebé estaba cubierta, pero un pequeño pie sobresalía de entre la tela. El cabello de la mujer estaba pegado a su cara, enmarañado de sudor o barro o ambos. Sus respiraciones llegaban en jadeos cortos. Su voz se había ido, pero sus ojos estaban fijos en los de Tomás. No se movió, no pidió ayuda. Ella se limitó a mirar, con ojos profundos y negros, equilibrado justo en el límite entre la vida y la muerte. No te muevas, dijo Tomás, en voz baja, pero firme. Lanzó una cuerda hacia ella, pero se hundió en el barro sin resistencia. Maldijo, escudriñando la zona. Vio una rama gruesa que había caído de un pino cercano, larga y robusta. Lo agarró y lo arrastró hacia ella, manteniéndose fuera del pantano. Agárrate fuerte, dijo. Mantén al bebé despierto. La mujer asintió levemente sin decir una palabra y se agarró a la rama. Cuando Tomás se retiró, sintió que los músculos de sus piernas se iban a desgarrar. El pantano no quería dejarla ir. El suelo se sentía vivo, aferrado a su cuerpo como si tuviera dientes. Pero no se detuvo. No cedió ante el dolor de espalda, el ardor de las manos o la resistencia del barro. Porque en ese momento no era solo a una mujer a la que estaba salvando. Tal vez era una parte de su propio pasado. Finalmente, ella se liberó, todavía sosteniendo al bebé. Cuando se desplomó en el suelo, la niña permaneció en sus brazos como si nada más en el mundo importara. Tomás se arrodilló a su lado, sin aliento, pero ni una sola lágrima rodó de los ojos de la mujer. Ni siquiera le quedaban fuerzas para llorar. Pero tampoco se había rendido. «Hay una cabaña cerca», dijo Tomás. «Nadie te molestará allí». La mujer bajó la cabeza sin decir una palabra. Tomás tomó suavemente al bebé primero. El niño era ligero como una pluma. La mujer no extendió la mano, pero no se resistió mientras Tomás la ayudaba a levantarse. Ella se tambaleó un poco apoyándose en él durante un segundo antes de caminar por su cuenta. Dignidad callada y obstinada. No hablaron en el camino. Tomás sostenía las riendas mientras la mujer y el bebé montaban el caballo en silencio. A medida que la última luz del sol se derramaba sobre la tierra, la noche los envolvía como una manta. La cabaña era pequeña pero cálida. Tomás revivó el fuego que había dejado encendido 3 días antes.
Le dio a la mujer una manta vieja y algunos paños para secar al bebé. No hizo ninguna pregunta. Ella no dijo una palabra. Pero sus ojos estaban alerta. Escuchó todos los sonidos. Reaccionaba a cada movimiento, como si la supervivencia dependiera de permanecer en completo silencio. Thomas pasó la noche en el porche, con su rifle descansando sobre sus rodillas. Los sonidos del interior de la cabina eran ahora más reales que el viento del exterior. No solo ecos de su propia soledad, sino las vibraciones de otra vida. Y en ese momento, Thomas lo sintió. Esto no era solo un rescate, fue un comienzo, pero ¿de qué exactamente todavía no lo sabía? La mañana se asentó sobre la tierra como un manto gris. El cielo estaba nublado, el aire pesado, no había llovido, pero parecía que toda la naturaleza estaba conteniendo la respiración. El fuego dentro de la cabaña había ardido toda la noche. Las brasas aún brillaban bajo las cenizas. Cuando Thomas se despertó acurrucado en el suelo, lo primero que notó fue el silencio. El bebé no había llorado, y la mujer no se había ido. Cuando levantó la cabeza, la vio junto a la estufa. Volvió a trenzarle el pelo y le lavaron la cara, pero seguía con la misma expresión decidida. Mientras doblaba una manta y la colocaba en el estante, le temblaban las yemas de los dedos. El bebé estaba envuelto en un paño, durmiendo sobre una pequeña tabla de madera. Thomas se levantó en silencio. Se paró detrás de ella, pero no se acercó. «Te quedaste», dijo con voz áspera. La mujer no se dio la vuelta. Ella solo asintió con la cabeza para mostrar que lo había escuchado. Thomas se acercó a la estufa para preparar un poco de café. Sacó las tazas y le tendió una. Ella no lo aceptó. Solo lo miró por el rabillo del ojo. Luego miró hacia abajo. Otro silencio creció entre ellos. Pero esta vez no estaba vacío. Estaba lleno de algo. Espera. Lucha. Tal vez resistencia, tal vez vergüenza. Tal vez todo a la vez. «¿Qué hacías ahí fuera, solo, en el barro?», preguntó Thomas finalmente. No era acusatorio. Solo curiosidad. La mujer no rompió su silencio. Pero esta vez ella lo miró. Directamente. Sus miradas se encontraron. Luego se volvió lentamente hacia el bebé. Tocó su mejilla con un dedo y presionó la palma de su mano contra su pecho antes de sostenerlo. Ir. Eso es lo que significaba. Había sido expulsada. Enviado. Thomas bajó la cabeza. Lo entendió. No había necesidad de muchas palabras. El cansancio en sus ojos decía más que cualquier otra cosa. «Algunas personas no encuentran un lugar en este mundo», dijo Thomas. «Pero eso no significa que haya algo malo con ellos». La mujer volvió la cabeza hacia la ventana. Afuera, las siluetas de árboles, rocas y postes de cercas rotos se detenían en la niebla. El lugar se sentía como un pedazo de tiempo olvidado, sin el peso del pasado, sin promesa de futuro, solo el ahora y las ganas de sobrevivir. Al mediodía, Thomas salió a cortar leña. Con cada golpe del hacha, cuando la hoja rompía el suelo congelado, sus pensamientos se volvían más desordenados. La mujer no se iba, pero tampoco parecía querer quedarse. Ella estaba en algún punto intermedio. Al límite, igual que él. Thomas había estado viviendo en ese límite desde que enterró a su esposa hace años. No completamente vivo, no completamente desaparecido. Cuando regresó a la cabaña, había un olor en el interior. Algo estaba hirviendo. La mujer había colocado una pequeña olla en la estufa de la esquina. No preguntó qué era. Ella no dijo. Pero eso, justo ahí, fue un primer paso. Un acuerdo silencioso. Tomás se arrodilló junto a la cuna. El bebé abrió los ojos por un momento, y cuando lo miró con esa mirada apagada pero inocente, sintió que algo se retorcía en su interior. Una vida que no era de su sangre, pero que lo necesitaba. Se encontró pensando, ¿por qué estoy haciendo esto? Luego, con la misma rapidez, otro pensamiento, pero si no soy yo, ¿entonces quién? Al caer la noche de nuevo, Thomas limpió su rifle. La mujer, mientras el bebé dormía, tejía hilo en una manta de bebé, un pedazo delgado de tela con patrones cuidadosamente dibujados, hecho a mano. Trabajo de memoria. ¿Cómo se llama?, preguntó Thomas. Esta vez llegó una respuesta. La palabra que salió de sus labios fue corta pero fuerte. Significaba algo. Tenía raíces profundas en alguna parte. Thomas trató de repetirlo, pero le tropezó la lengua.
La mujer sonrió, solo un poco. Por primera vez, la sonrisa permaneció en sus labios, pero algo parpadeó en sus ojos. Una especie de aceptación. «Me llamo Thomas», dijo en voz baja. «La gente me llama Tom». Ella no respondió, pero tampoco apartó la mirada. En las primeras horas de la mañana, algunas huellas marcaron el suelo fuera de la cabaña. Cascos de caballo. A lo lejos, la mujer lo escuchó. Ella lo sabía. Tomás también lo escuchó. Una vida de caza le había dado el sentido de las sombras que se acercaban. «Alguien viene», dijo. La mujer volvió la cabeza, como si lo hubiera estado esperando, como si ya lo supiera. Y en ese momento, Tomás entendió. Esta no era una historia que terminaría solo con su decisión. Las primeras semillas habían sido plantadas, y la ciudad, con todas sus sombras, se acercaba. La lluvia había comenzado a golpear ligeramente el techo de hojalata esa noche. Primero con gotas finas y vacilantes, luego con más firmeza, más rítmicamente. Tomás no había dormido. Había limpiado su rifle, contado las respiraciones del bebé, observado los movimientos silenciosos de la mujer. Aquella mujer, de la que aún no sabía nombre, cuyas palabras apenas había oído, se había hecho más visible en el silencio. Ya no es como una sombra, sino como una presencia, real. Resistente, frágil, pero no roto. Después de alimentar al bebé cerca del amanecer, la mujer ajustó la manta que había colocado al lado del niño. Tomás ahora podía ver los patrones en él con más claridad. Símbolos, algo atado al pasado, un recordatorio de las raíces que no volvieron a la tierra. En ese momento, un sonido afuera hizo que Tomás se pusiera tenso. Golpes de cascos, mucho más cerca esta vez. 3, tal vez 4 caballos. Ya no era solo el viento que llegaba. Había una amenaza visible que respiraba afuera. Tomó su arma en silencio. Miró a la mujer. Ella lo miró a los ojos. No había miedo en sus ojos, solo una especie de disposición. Como si hubiera ocurrido antes. Como si ya hubiera vivido este momento. Como si todo lo que le había sucedido estuviera a punto de volver a suceder. Podía oír la respiración de los caballos al otro lado de la puerta. Las tablas crujieron. Se oyó una voz, controlada, pero con una ira enterrada. «¿Tomás? ¿Tomás? ¿Ha recibido clientes de policía? Del Madrid. Mi fax en el corazón. Y compañeros de género a todas las mujeres que vivieron el pasado año. El trabajo que he hecho para bienestar, desarrollado aquí. Entonces, como el presidente del Club de Estados Unidos, en 3, vas a Lima». La voz le resultaba familiar. El predicador del pueblo, del tipo que intenta sonar suave, pero que lleva un juicio frío como una piedra por debajo. Tomás abrió la puerta de golpe. 4 personas estaban allí. El predicador, una mujer a la que no reconoció, un hombre con un chaleco rojo y otro rifle colgado al hombro, con los ojos fríos y distantes. «No te molestaremos», dijo el predicador, «pero escuchamos, hay una mujer y un niño allí». La mandíbula de Tomás se apretó. Traté de ayudar. Estaban al borde de la muerte. «Lo entendemos», dijo el predicador, aunque su rostro no lo hacía. «Es solo que no pueden quedarse aquí. Un acuerdo de soltería como este es una historia difícil de explicar». «No hay nada que explicar», dijo Tomás. «No le debo una respuesta a nadie». «¿Es así?», interrumpió el hombre del chaleco rojo. «El pueblo vigila esta zona por seguridad. Quién se queda y quién se va, esa es nuestra decisión». Los dedos de Tomás se apretaron alrededor de la empuñadura del rifle, pero aún así estaba tranquilo. Se dio la vuelta y miró a la mujer. Estaba de pie, con el bebé en brazos. No había miedo en sus ojos. Estaba lista, pero no para correr, quedarse y luchar. El predicador se acercó, ahora con la voz más baja. «Mira, el pueblo está hablando. Una mujer, un hombre, un niño, nada de matrimonio. El juicio llega rápido. Volveremos mañana con los papeles. Hágalo oficial, o el pueblo tomará el asunto en sus propias manos». Tomás no dijo nada. Simplemente bajó la cabeza y cerró la puerta. El sonido de su cierre fue rápido pero agudo. En el interior, la mujer estaba esperando. Sus ojos seguían firmes, pero algo dentro de ella temblaba ahora. Tomás se quitó lentamente el sombrero, lo dejó sobre la mesa y simplemente dijo: «Llegaron antes de lo que pensaba». La mujer dio un paso adelante. «Sostuve al bebé con más fuerza»,
Luego, mientras colocaba al niño en la cuna, miró a la cara de Tomás. Por primera vez en tiempo real había un destello de confianza en sus ojos. Pequeño, casi invisible, pero estaba ahí. Y una calidez se extendió a través de Tomás. No el afecto, no la posesión, ya esta responsabilidad. Y la responsabilidad, más a menudo que el amor, es el vínculo más pesado. A medida que la noche se hacía más profunda, la lluvia llegaba con más fuerza. En esa tranquila cabaña, la mujer susurraba melodías, canciones en un idioma antiguo, uno que Tomás nunca entendería, pero que aún podía sentir. Su voz se mezclaba con la respiración del bebé, el crepitar del fuego y los pasos del peligro que se acercaban al exterior. Y ahora Tomás lo sabía. La elección ya estaba hecha. En el momento en que entró por esa puerta, el destino estaba decidido. Ahora solo había que defenderlo. La mañana siguiente fue tranquila pero fría. El cielo gris como una plancha de acero, el viento afilado como una cuchilla. El suelo frente a la cabaña estaba mojado y pesado después de la lluvia de la noche. Tomás se había despertado con las primeras luces, encendió la estufa y preparó café. Había limpiado la condensación de la ventana un par de veces, escudriñando las colinas lejanas. Todavía no había llegado nadie, pero lo harían, él lo sabía. La mujer se había trenzado el pelo y atado al bebé a su espalda. Sus ojos seguían alerta, pero la sensación de ser un extraño había comenzado a derretirse. Ya no tocaba las cosas de la habitación como una extraña, sino como una residente cautelosa. Cada movimiento era medido, silencioso. Pero cuando una mujer está callada, no siempre es por miedo. A veces es resistencia. Tomás se había dado cuenta de eso. Antes del desayuno, se escuchó un sonido desde el exterior. Ese sonido profundo y revelador del peso presionando contra las tablas podridas. Esta vez no llamaron a la puerta, se abrió directamente. Era el sheriff. Con él iban otros 3. Esta vez no hubo predicador. Estos hombres eran más sencillos, pero más peligrosos. No había oraciones en sus ojos, solo decisiones. Tomás, dijo el sheriff, con voz neutra pero cercana al borde, si esta conversación va a seguir siendo amistosa, tendrás que alejar ese rifle de la mesa. Tomás se giró lentamente, no tocó el arma, solo asintió y dio un paso atrás. Miró a la mujer, sostenía al bebé en su espalda, pero sus ojos ya no tenían miedo. Sus ojos estaban listos. Se habla en la ciudad, dijo el sheriff, interviniendo un poco. ¿Sobre quién es esta mujer? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué? ¿No estás casado? La voz de Tomás era tranquila, pero había una piedra de ira enterrada debajo de ella. Los saqué del borde de la muerte. Se estaban muriendo. Nadie pone en duda tus intenciones, dijo el sheriff. Pero la intención ya no importa mucho. La gente está hablando. Hay un niño involucrado. Esto no puede seguir así. El hombre de la casaca roja dio un paso adelante, uno de los mismos de antes. Esto no está ayudando, es reclamando, y no queremos que las decisiones sobre quién se queda y quién no se tomen a puerta cerrada. La mujer dio un paso al frente. Tomás se movió como si fuera a detenerla, pero no era necesario. Se mantuvo erguida. El bebé en su hombro dormía, pero su cara, su rostro tenía la resistencia silenciosa de alguien que ha estado en el exilio durante años. Nunca ha hablado, dijo el sheriff. Nunca se defendió. No sabemos nada de ella. Fue entonces cuando Tomás habló. Ella tiene un nombre, tiene un pasado. Simplemente nunca le diste espacio para eso. El sheriff asintió. Mira, nadie quiere problemas, pero las reglas son las reglas. Si ella se queda aquí, tiene que ser oficial. De lo contrario, ¿otro exilio?, preguntó Tomás. ¿Otra vez? Entonces se le quebró la voz. No gritaba, pero tampoco ocultaba su ira. Siguió el silencio, largo, duro. Entonces el alguacil dijo, mañana por la mañana, el predicador viene con los papeles. El matrimonio sucederá. Si ella se queda, será como tu esposa. De lo contrario, ambos deben irse. Se fueron. Cuando la puerta se cerró, incluso el aire del interior se sintió diferente. La mujer no habló, Tomás tampoco. Incluso el sueño del bebé parecía más profundo, como si la tormenta finalmente se hubiera movido más allá de la puerta. Pero esa noche, por primera vez, la mujer habló por su propia voluntad. Dijo su nombre. Era simple, fuerte. Tomás lo repitió, mal. Ella lo corrigió. Sonrió,
solo levemente, y una de las paredes del interior de Thomas se agrietó. Más tarde esa noche, cuando Thomas puso al bebé a dormir, los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Calladamente. No lloró, pero sus ojos brillaban. Thomas se sentó junto a la estufa, sin decir nada. Solo se sentó con su silencio. Luego dijo suavemente: «No voy a hacer este matrimonio para callarlos. Nos vemos por aquí. Se siente bien». La mujer bajó la cabeza. Sus lágrimas no cayeron. Los enterró dentro. Y esa noche, por primera vez, compartieron su silencio juntos. Quedarse ya no era solo una obligación. Empezaba a sentirse como una elección compartida. Pero el pueblo no lo sabría. No querrían saberlo. Y al amanecer, no sería una bendición lo que llegaría, sería un pesaje. El amanecer no llegó tranquilo esa mañana. El cielo estaba gris, pero transmitía tensión, como si hasta el cielo supiera ya el juicio que traía el pueblo, ya sintiera el peso de la decisión. El suelo aún estaba mojado, la hierba se inclinaba bajo el rocío de la noche. Dentro de la cabina hacía calor, pero estaba congelado por la anticipación. Thomas se sentó junto a la estufa, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. El viejo taburete, sujeto con clavos, ni siquiera se atrevía a crujir. La mujer estaba en la habitación trasera, preparándose silenciosamente con el bebé. Hoy no habría ceremonia. Ninguna música sonaba, ninguna oración se elevaba en el aire. Esto no fue una celebración. Era un ritual de perdón condicional. Llamaron a la puerta, como de costumbre. El predicador cruzó el umbral, con los hombros cuadrados y el rostro severo. Detrás de él venía una mujer que llevaba un bulto de tela blanca. El sheriff también estaba allí, sin sombrero, pero no por respeto, sino por costumbre. Los demás, 3 personas más del pueblo, los siguieron, pero no dijeron nada. Eran observadores, testigos mudos. Tal vez incluso el peso de testificar los incomodaba. Cuando la mujer salió por la parte de atrás, el aire de la cabina cambió. El bebé estaba atado fuertemente a su espalda. Su cabello estaba trenzado. El vestido que le habían traído era blanco, pero reflejo de un pasado que no le pertenecía. Las costuras no se ajustaban a su cuerpo. Los hombros demasiado anchos, la cintura demasiado estrecha, pero ella lo llevaba como una armadura. Caminó en ella sin perderse a sí misma. Thomas se acercó a ella. Sus ojos se clavaron en los de ella. Esta fue una boda celebrada bajo la vigilancia de la sociedad, pero a sus ojos había un voto, silencioso, aceptando. El predicador dio inicio a la ceremonia, en la presencia de Dios. Nadie había querido realmente invocar a Dios, pero lo hicieron de todos modos, porque era la única manera de legitimar las cosas en su propia conciencia. El predicador habló y Tomás asintió. Cuando se trataba de la mujer, no se requerían palabras. Ella solo inclinó la cabeza. Un sí silencioso, pero no vacío, un sí lleno de determinación. Sacaron 2 anillos de plata, no bendecido, solo metal simple y frío. Cuando Thomas colocó el anillo en su dedo, ella no se inmutó, ella lo aceptó. Cuando el predicador cerró el libro, dijo: «A partir de este momento, son marido y mujer a los ojos de Dios. Que nadie rompa esta unión». Las palabras resonaron no como un final, sino como una advertencia. Uno de los espectadores apretó la mandíbula, otro bajó la cabeza. Una mujer miró al bebé, luego rápidamente miró hacia otro lado. Nadie aplaudió. Nadie dijo felicidades. Cuando la puerta se cerró suavemente detrás de ellos, solo quedaron Thomas, la mujer y el niño pequeño, y una tranquilidad cansada pero recién reconstruida. La mujer se fue a la parte de atrás. Se quitó el vestido. Vuelve a ponerse su propia ropa. Cuando regresó a la habitación con su vestido manchado de barro y desgastado por hilos, se acercó directamente a Thomas por primera vez. No había dureza en su rostro, sin ira, sin orgullo, solo una mirada que no agradeció, pero tampoco olvidó. Thomas colocó una pequeña caja de madera sobre la mesa. Abrió la tapa. En el interior había un sonajero de bebé. Todavía no estaba terminado. En él, grabado con la punta de un cuchillo, estaba el nombre que le había dado. La mujer tomó el sonajero en sus manos. Las yemas de sus dedos trazaron los surcos. Volvió a leer el nombre con los dedos. Y entonces, por primera vez,
colocó sus manos sobre las de Thomas. Un toque corto, sencillo, pero intencionado. Esa caricia significó más que un beso, más que un abrazo. Nadie sabía lo que sucedería después. El hecho de que la ciudad se quedara en silencio no significaba que el peligro hubiera desaparecido. El silencio puede ser más afilado que una cuchilla. Pero en ese momento, dentro de la cabina, había confianza, fuerte, frágil, pero vivo. Esa noche no hablaron. La mujer tarareaba melodías mientras dormía al bebé. Thomas siguió tallando el sonajero. El crepitar del fuego se había convertido en el sonido de la vida misma. Y fuera, el viento había empezado a soplar de nuevo, pero ahora no quedaba espacio para que entrara. Las paredes de la cabina seguían siendo delgadas, todavía marcadas con pequeñas grietas, pero por dentro, en el interior había por fin un hogar. Por la noche, el calor dentro de la cabina se había convertido en una extraña especie de tensión. La respiración del bebé era acelerada. Cuando Thomas tocó la piel del bebé, de repente notó el sudor frío que goteaba en la pequeña frente. La mujer ya estaba al lado del bebé tratando de secar el cuero cabelludo con la palma de la mano, pero sus ojos ya no estaban tranquilos. Algo andaba mal, y Tomás lo sabía con los instintos de un hombre que había pasado años cazando, en soledad y cerca de la muerte. «Demasiado calor», dijo en voz baja. La mujer asintió. «No más hierbas. No quedan raíces para hervir». Thomas se puso de pie de inmediato. Era la mitad de la noche, pero el tiempo ya no importaba. No eran horas, eran latidos del corazón. Agarró la silla de montar y se colgó el rifle a la espalda. La mujer no preguntó, no trató de detenerlo. Se miraron a los ojos. «Volveré», fue todo lo que dijo Thomas. Ella inclinó la cabeza. No era aprobación. No fue una rendición. Era solo confianza. Tardó 1 hora en llegar a la ciudad, pero Thomas no estaba compitiendo contra el tiempo, sino contra la muerte. Las persianas de la tienda seguían bajadas, pero la vieja farmacia de Ellis seguía iluminada. Cuando Ellis abrió la puerta y vio la expresión en el rostro de Thomas, no preguntó nada. «¿Qué necesitas?», preguntó. Thomas extendió una pequeña bolsa de dinero en la palma de su mano. «Solo la raíz fría. Seco si no tienes fresco». Ellis le entregó el frasco de la estantería, pero cuando Thomas se dio la vuelta para irse, 3 hombres aparecieron frente a él. Tal vez no la voz del pueblo, pero sí sus dientes. Uno de ellos era familiar, el hombre del chaleco rojo. «¿Medicina? ¿Para ella? ¿Por eso que estás criando en nuestra ciudad?» Thomas se detuvo. Su cuerpo no se movió, pero sus ojos se endurecieron. El hombre siguió hablando. «Escribimos tu nombre en el libro, pero el de ella todavía es solo una sombra. ¿La traes aquí como una amenaza para nosotros?» No dejó que terminara la última frase. Su puño aterrizó directamente en la mandíbula del hombre. Cuando golpeó el barro, su rostro ya estaba ensangrentado. Los demás alcanzaron sus cinturones, pero Thomas ni siquiera tocó su rifle. Lo dijo con su postura: «Da un paso más y te van a enterrar». Cuando llegó el sheriff, la calle se había quedado en silencio. El hombre se estaba levantando. Los demás habían retrocedido. El sheriff miró a Thomas. «¿Fiebre?» Thomas asintió. El sheriff se agachó. No levantó al hombre, sino que sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo llevó a la boca ensangrentada. «Ya se ha dicho bastante», murmuró. «Vete a casa». Thomas se volvió. Pateó el caballo hacia adelante. Durante todo el camino de regreso, solo un pensamiento latía en su mente: «Tengo que hacerlo a tiempo». Cuando llegó a la cabaña, la mujer todavía estaba allí. Tenía los ojos rojos, pero estaba despierta. El bebé en sus brazos, los ojos entrecerrados. Respiración débil, pero respirando. Thomas le entregó el frasco. Se puso a trabajar de inmediato. Era la primera vez que Thomas notaba que le temblaban las manos. No por miedo, sino por agotamiento. La esperanza aún persistía en su interior. Dejaron caer la mezcla de hierbas en una cuchara, poco a poco, y se la dieron al bebé. No hubo reacción en el primer intento. Segundo, tercero, labios diminutos entreabiertos. Entonces, silencio, respiración profunda, lenta y pacífica. Thomas se sentó en el suelo. Apoyó la espalda contra la pared. Deja escapar un largo suspiro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de colocar al bebé en la cuna, la mujer se acercó a él.
sin decir una palabra. Esta vez ella dio el primer paso. Cayó de rodillas y apoyó la cabeza en el pecho de Thomas. Por un momento no supo qué hacer. Luego, lentamente, colocó un brazo sobre su hombro y el otro alrededor de su espalda. No fue un abrazo, no fue una rendición. Eran dos almas cansadas que finalmente se encontraban en silencio. Aquella mañana no trajo ninguna amenaza. Cuando salió el sol, la mujer miró a Tomás. Sus ojos estaban abiertos, pero diferentes. Ya no tenía miedo. Ella no dudaba. Extendió la mano y tomó la mano de Tomás entre las suyas. Por primera vez dijo algo. Ella pronunció su nombre. Tom, una palabra, pero del tipo que cambia una vida. Tomás no respondió. No lo necesitaba. A sus ojos ya se había formado un mundo completamente nuevo en torno a esa palabra. Y afuera, el viento finalmente se había calmado. La historia termina aquí. Pero este no es un cierre final. Es un comienzo tranquilo. Una vida construida no sobre grandes gestos, sino sobre la tranquila confianza compartida entre dos almas solitarias, dentro de un hogar que se mantiene firme contra el juicio de la ciudad. Por cierto, nos dimos cuenta de algo pequeño. La mayoría de las personas que ven estas historias no están suscritas al canal. Tal vez nos quedemos atrapados en el momento, o simplemente nos olvidemos de presionar el botón, pero su apoyo realmente nos ayuda a seguir creando historias como esta. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta al video, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete al canal.